luz de una radiografía, los personajes de Pétalos muestran todo aquello que el ser humano desearía ocultar. Cada uno de los relatos pone de manifiesto una locura inquietante y distinta, la excentricidad inconfesable en que se cifra toda una existencia. Un fotógrafo parisino al que solo le interesan los párpados. Nací con un lunar blanco sobre la córnea de mi ojo derecho. En esa época no se practicaban aún los trasplantes de córnea de niños recién nacidos. El lunar estaba condenado a permanecer ahí durante varios años. Los médicos aconsejaron a mis padres a someterme a una serie de ejercicios fastidiosos poniéndome un parche que me tapaba el ojo derecho, tal como un pirata. Así debía ir a la escuela, topándome con compañeros de clase que se preguntaban con suspicacia qué ocultaba detrás del parche, y en cuanto me distraía, acercaban sus manitas llenas de tierra intentando tocarlo. Por esas fechas en las que comenzaba la primaria empecé a adquirir el hábito de la lectura. En mis cuadernos a rayas apuntaba historias donde los protagonistas eran mis compañeros de clase que paseaban por países remotos donde les sucedía toda clase de calamidades. No mucho tiempo después, a la edad de 10 años, mi madre, mi hermano y yo nos fuimos a vivir al sur de Francia, en un barrio considerado de alta delincuencia, rodeado de un conjunto de edificios en donde sus habitantes cada semana queman autos robados por la noche. Al principio, mi hermano y yo asistíamos a una escuela activa seguidora del método Freinet, pero después, al terminar la primaria, entramos al colegio de barrio. Yo tenía 13 años. No acababa de asimilar las metamorfosis a las que se me había sometido mi cuerpo. Mi ropa era anticuada y mi corte de pelo más parecido al de Spike Lee que al de Madonna. Usábamos unos lentes de pasta enormes color rosa. Hablaba francés con acento latino y tenía un nombre impronunciable. Cuando por fin estaba logrando integrarme a este ámbito social, mi madre nos anunció a mi hermano y a mí que íbamos a regresar a México. Después de varios amores imposibles que viví durante mi infancia, conocí el romance correspondido a la edad de 16 años. R tenía 5 años más que yo. Era alto, delgado y de temperamento lánguido. Escribía unos poemas pasianos que a mí me parecían estupendos. Sus padres tenían la peligrosa virtud de practicar una moral tolerante y permitían que nos encerráramos durante horas en su habitación, en la que terminé perdiendo la virginidad de una manera poco memorable. Un par de años después, le dije a R que había decidido recuperar la soltería. Él reaccionó con bastante dignidad y dijo que lo comprendía perfectamente. Poco tiempo después recibí una llamada de su madre, quien me pidió que fuera a visitarlo porque estaba enfermo. Me enteré 2 semanas antes que había intentado suicidarse por mí. Prometí volver a visitarlo, cosa que jamás ocurrió. Para ese entonces yo ya era novia de T, de quien sí me enamoré con tal fuerza y la credulidad que se suele tener el primer amor. Al terminar el bachillerato, me inscribí en la carrera de filosofía de la Universidad de Clermont-Ferrand. T y yo nos fuimos a vivir a París. Poco a poco, mi interés por la filosofía iba disminuyendo. Dejé los estudios y con una vieja máquina de escribir, T y yo nos dedicábamos a la escritura de novelas, hasta la noche en que recibí una noticia inesperada. Había ganado un concurso de cuentos en el que me inscribí poco antes de salir de México. En el mes de marzo de 1994, decidí vivir unos meses en San Cristóbal de las Casas. Mi trabajo en ese entonces consistía en clasificar medicamentos y en algunas tareas de oficina en el dispensario, hasta que me encontré con Celso, un viejo amigo escritor que me propuso que lo acompañara a la selva. Fuimos y desde el trayecto, la presencia de indígenas jovencitos vestidos de milicianos
cubiertos con el emblemático pasamontañas, empezó a ser muy notoria. Pasé la noche ahí. Me despertó el subcomandante Marcos haciéndome varias preguntas acerca de las intenciones de los estudiantes. Pasé todo el año de 1996 en Montreal, donde empecé la redacción del primer borrador del huésped. Gracias a una beca del gobierno francés, por fin logré instalarme en París. Para la fecha de mi cumpleaños recibí un libro tibetano sobre el arte de morir. El budismo me atrajo de inmediato. Hice un largo viaje a la India. Después de dudarlo mucho, decidí abandonar mis estudios. Fue como tirar una bomba en la casa familiar. Mi madre y mi hermano se escandalizaron, al igual que con mi profesor de tesis. En medio de esta incertidumbre, empecé a escribir un libro, como para demostrarme que todavía era capaz de hacerlo. Lo titulé Bonsai. Muñequita linda de cabello. Cada conexión trae otra vez lujuria y maldición. Cada sensación me hace rendir y vuelvo a la prisión. Nunca subestimes al rival cuando es una mujer. Es tan delicada y tan letal y empiezas a entender. Es un animal, te puede devorar. Quizás mejor es no volverlo a repetir. Morir por ti. Tu cuerpo fue el veneno que bebí, tan sutil que empecé sin saber el juego. A veces solo buscas el dolor y caes por error. Sabes que hace daño al corazón, amor depredador. Un oficinista japonés que descubre su extraña afinidad con las cactáceas. Una modelo que oculta un tic desde su infancia. Una niña que intenta a su manera luchar contra la muerte. Un olfateador de sanitarios para damas. Con un estilo irónico y de falsa ingenuidad, la autora nos introduce en la vida de hombres y mujeres en apariencia normales, que sin embargo conforman ese enorme ejército de inadaptados. Este libro defiende la idea de que la verdadera belleza se encuentra precisamente en todo aquello que incomoda a la vista.